Yo quiero iniciar desde otra perspectiva. Para mí, en mayo del próximo año, inicio diciendo que ganará la antipolítica, que ganará sectores que van degenerando un desapego o van generando un desapego del concepto de democracia y de participación ciudadana. Y ustedes dirían, bueno, ¿y por qué tú dices que va a ganar la antipolítica y sectores que no valoran o no trabajan para el fortalecimiento democrático? Porque cada vez más hay alto desinterés de parte de la ciudadanía en los procesos políticos. Aumenta el nivel de abstención, la calidad del debate cada vez es menos y la participación de los ciudadanos y de los grupos sociales, la articulación de grupos sociales, de movimientos sociales que vayan a una actividad política en función a las causas, se va cada día perdiendo más. Y eso va dando entonces al traste en que se cometan lo que pudiéramos decir bajo el concepto de la posverdad, se cometan o se emitan expresiones que denigren a toda la sociedad, como el famoso todos los políticos son ladrones, todos se lo han robado a los políticos, todo es de los políticos, todo lo político, lo político, lo político. Y entramos entonces en una espiral de generalización en negativo que provoca entonces situaciones como la de Argentina, como la de Perú, como la de Uruguay, donde entonces la clase social que debería de estar gobernando una nación, que es la clase política, entra en una degradación y llega entonces una clase basada en falacias, en populismos, en mentiras, intentando llenar ese vacío que hay en la sociedad. Aquí se dio un ejemplo de eso. Yo hubiera querido que no pero no él se dejó atrapar en la posverdad del debate, porque se dejó introducir variables que no son el debate real, pero que adornan y generan aplausos, generan estruendor, generan ruido, generan empatía, generan visitas, generan views en la sociedad del espectáculo, como dice Bauman. Y el trabajo sigue entrando. Mientras en la parte profunda se mantiene el problema. Pero entendemos que yo tengo la solución del problema porque lo abordo de una perspectiva de arriba. Entonces, ¿por qué yo digo que va a ganar la antipolítica? Bueno, algunos dirían, cuando miramos las elecciones de febrero nos damos cuenta que en febrero hubo el mayor nivel de abstención en un proceso electoral. Se entendía que posterior a la pandemia, porque las elecciones del año 2020 no se toman como parámetros porque fueron muy tortuosas y estuvo entremezclada en un sinnúmero de situaciones que, bueno, produjeron situaciones atípicas que no son comunes en la actividad política y en el comportamiento político ciudadano. Pero cuando evaluamos cómo va la actividad política al día de hoy, nos damos cuenta que esa tendencia que inició en el 20, desde mi punto de vista, se mantiene hasta el año 2024, presentando alto nivel de abstención, votaciones muy por debajo, en donde se establece lo que le llaman el gobierno de las minorías. Una mayoría de la minoría es la que está eligiendo la clase gobernante, cuando la verdadera mayoría se queda desinteresada y aislada de los procesos políticos y no muestra participación en ellos. Lo que provoca entonces que vengan personas, los llamados outsiders, de sectores que no son ni gobernantes, ni económicos, ni socialmente vinculados a la realidad de ese país, bajo la promesa de ese salvador, de ese gran patriarca, de ese liderazgo mesiánico que viene a salvarnos de absolutamente todo. Ahora bien, no puedo abordar el proceso sin naturalmente llegar a la realidad. En este proceso político de mayo se enfrentan dos sectores, el sector del gobierno y el sector de la oposición al gobierno. Aunque hay varios candidatos, en el caso de la oposición, al fin y al cabo son dos sectores, el que está en el gobierno y el que no quiere estar en el gobierno. Si yo fuera a analizar las perspectivas de cada uno de ellos, yo diría, bueno, en primer término se encuentra el sector del gobierno, quien tiene naturalmente mayor nivel de ventaja porque está actuando desde el gobierno y tiene una ventaja comparativa en relación al sector que se enfrenta desde la oposición. Digamos que tenemos un gobierno que está en el espiral de su curva de ascenso en cuanto a popularidad, en cuanto a apego, en cuanto al timing. Se encuentra en su timing. Ese timing naturalmente no lo están tratando de convertir en hegemónico y en controlar la mayor cantidad de estamentos políticos posible para poder entonces generar desde esa perspectiva un impacto en base a su visión. Ahora, tiene naturalmente mayor nivel de ventaja en ese sentido.
Luego nos encontramos entonces con el sector oposición, que el sector oposición en función a febrero naturalmente queda muy lastimado en función de las realidades aritméticamente políticas que se dieron en febrero. Ahora, que no quiere decir que no tiene también altas posibilidades de llegar a establecer los estamentos de poder por lo siguiente. Hay una tendencia que se está dando en América Latina y es que los modelos industriales de encuesta y de previsión electoral no están acertando en gran mayoría los resultados electorales, porque se ha determinado que las sociedades latinoamericanas están registrando comportamientos pocos medibles. Y les voy a poner ejemplos muy básicos. Lula en Brasil, hasta hace una semana ninguna encuesta le daba ganador. Todas las encuestas entendían que no ganaba el proceso electoral y ganó. Javier Milei en el proceso de primarias internas que se hizo en Argentina, las encuestas lo daban como el número 15 de más de 23 candidatos que participaron, resultó siendo el segundo en ese proceso interno y posteriormente gana en una segunda vuelta porque ni siquiera se previera que podía haber ganado el proceso electoral en Argentina y termina de manera sorpresiva ganando y aliándose con sectores que le dieron la victoria. Pero lo mismo pasó ahorita que estamos hablando de Bukele. En su primer proceso electoral nadie se imaginaba que Bukele, todavía el día antes de las elecciones, podía llegar a ser presidente. Y miren ahora cómo Bukele se ha llegado a ser presidente. Poca gente se imaginó que Donald Trump pudiera tener alguna perspectiva de volver al gobierno. Y en el 16, cuando gana, ninguna encuesta daban a Donald Trump como favorito. Claro, luego vino Cambridge Analytica y, ¿verdad, Nelson? Y todo lo que se estableció que sucedió allí. Pero la realidad es que el comportamiento electoral en la sociedad latinoamericana está siendo muy volátil y en función a acciones que se determinan una semana antes, 15 días antes, se puede llegar a cambiar de manera radical el resultado sin tener la previsión de que eso pudiera haber sucedido. Entonces, si bien es cierto que el gobierno en función a las elecciones de febrero tiene la mayor nivel de ventaja y la fortaleza de tener un presidente que está en su pic desde el punto de vista de la popularidad, también se tienen que tomar en consideración medidas que puede tomar el sector oposición en función a ¿qué? A temas transversales que pudieran cambiar el pensar de la ciudadanía. Dos temas fundamentales que para mí, en la medida en que se va desarrollando, pueden cambiar el curso. Uno es el tema haitiano que se toca aquí. La crisis de Haití, desde un abordaje político y geopolítico, tiene un impacto no solamente en la economía, la idiosincrasia y la cultura dominicana, sino en la política dominicana de manera directa. En la medida en que la crisis en Haití se agrava, naturalmente que coge mayor nivel de relevancia en el devenir de la República Dominicana y eso genera en lo que en neurociencia se estudia el impacto de las emociones en el individuo. Genera miedo, genera temor, genera ansiedad y eso puede desviar el comportamiento electoral de un modo radical como pasó en el 20 con el tema del COVID. Que hasta la llegada del COVID todos aseguraban que el gobierno en ese momento tenía las elecciones ganadas. Llega el COVID, llega una ola de miedo, llega una ola de incertidumbre, llega una ola de ansiedad y cambia radicalmente el aspecto electoral. Ahora, ese es un tema que para mí puede jugar un papel fundamental. Otro tema fundamental también es el impacto de las elecciones de los Estados Unidos en la República Dominicana. Porque para nadie es un secreto que en función al sector dominante en Estados Unidos, sean demócratas o republicanos, eso tiene un impacto directo con los sectores aliados aquí en la República Dominicana y cómo también eso pudiera generar algún nivel de cambio o algún nivel de fortalecimiento en función a los intereses y en función a las relaciones que tengan los sectores con el gobierno americano. De manera que pudiéramos pensar muy fácilmente que, por un lado, o Luis tiene las elecciones ganadas, o Abel la puede ganar, o Leonel la puede ganar, o Roque Payá la puede ganar, o la puede ganar cualquiera. La realidad es que en el pragmatismo del comportamiento electoral latinoamericano, todavía al sol de hoy hay posibilidades de que haya cambios en el comportamiento electoral y que eso dé al paso que lo que se piensa que el oficialismo puede ganar, como se prevé que va a ganar, puede entonces a tener una variación significativa en función de los perfiles que presenta la oposición y de la estrategia y las tácticas que pueda articular. En ese sentido, para darle paso a Nelson, quien tiene naturalmente mayor experiencia que yo por su formación en ciencia política, claro, y maestro mío fue Nelson también en ciencia política, eso devenga entonces en que el comportamiento electoral de la sociedad dominicana
puede tener variaciones significativas en función a los debates que ustedes han visto en lo que está pasando aquí hoy día. Y hay que estarle dando comportamiento permanente porque hay una apatía de los sectores. Bueno, fíjense que ahorita el debate ya no generó más interés y el debate político todo el mundo se va. Porque hay una apatía de la participación política y eso puede influir en los resultados de mayo. Bien, gracias, Oniel. Bueno, esa es una pregunta bastante simple, como decía Oniel, y realmente los dominicanos se crean percepciones, y eso, cuando les hablan de un tema como este, pues les resta interés, porque muchas veces tenemos la percepción que en política, en deporte, no la sabemos todas. Entonces eso va como parte de nuestra idiosincrasia. En el caso de la política, pues históricamente se ha dicho que las elecciones se ganan el día del proceso. Y yo creo que eso sigue siendo así. Porque las elecciones, para ganarlas, deben conjugarse un conjunto de elementos. Nosotros le vamos a hablar de algunos. Y a partir de ahí, pues, se puede determinar quién puede ganar, quién no. Pero yo pienso que las elecciones se siguen ganando el día del proceso electoral. Ahora, para tener datos acertados, nosotros venimos a la universidad, ¿a qué? A hacer ciencia. Y claro está que en la política, pues, hay instrumentos científicos que nos permiten más o menos estimar cómo serán las elecciones. Y a partir de ahí, establecer estrategias que permitan mantener eso que dicen las encuestas. En ese caso también es importante delimitar que no es lo mismo la encuesta como instrumento científico a la encuesta como la venden, que son las firmas encuestadoras. Se vende el término genérico, porque generalmente la gente dice la encuesta en sentido general, no dice Galo, no dice Asisa, no dice Centro Económico del Cibao. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque la encuesta como instrumento científico es una realidad irrefutable. Cuando ofrece un resultado, esa, podríamos decir en términos de política, de comunicación política, es una fotografía de ese momento. Pero esa fotografía es del día de hoy, no es del día de mañana. Con el día de mañana, literalmente mañana. Y por eso, lo que decía de que las elecciones se ganan el último día en el proceso electoral. En ese sentido es importante que quien maneja la percepción en la ciudadanía, pues automáticamente tendrá ventajas. Y eso automáticamente entonces nos lleva a analizar algunos elementos en el ámbito del gobierno y en el ámbito de la oposición. Hay que decir que la oposición representa un gobierno que duró 16 años consecutivos. Y después de esos 16 años, una debacle moral. ¿Y qué sucede entonces en el ámbito del gobierno? El gobierno vendió lo que generalmente se vende en todo proceso electoral. La oposición, por lo general, el cambio. Y ese cambio todavía la gente lo tiene asimilado ¿en quién? En el gobierno de turno. Por eso automáticamente la gente piensa que ese gobierno representa el cambio. Y que la oposición pues sería el continuismo. Eso en términos ya de psicología política, podríamos decir. En ese caso el gobierno explota eso de manera bastante estratégica y para eso utiliza el presupuesto del Estado. Si ustedes se dan cuenta, bueno, los medios de comunicación reciben para este año una cuantiosa suma de 10.300 millones de pesos. Entonces es difícil competir con un presupuesto de esta manera. A eso usted le agrega como estrategia gubernamental que naturalmente quien tiene el gobierno tiene entre 600.000 y 700.000 empleados, que como en República Dominicana no hay una madurez institucional, pues automáticamente favorecen a que esté en el gobierno. ¿Por qué? Porque lo que buscan es preservar su empleo. Y eso se da con este gobierno y se ha dado con todos los gobiernos que hemos tenido. Y así las políticas que vengan en el futuro. ¿Por qué?
Pues nosotros tenemos niveles de pobreza que son alarmantes, que no son incluso lo que se ven desde la estadística del Estado. Pues como el gobierno me dice que aquí hay un 22% de pobreza, pero hay 1.500.000 personas que reciben un bono de 1.650 pesos. Entonces lo estén dando a personas que no lo necesitan. Entonces realmente son datos bastante contradictorios. Pero hay que saber que nosotros vivimos una sociedad, Francis Fukuyama hablaba del fin Huntington, del fin de la ideología. Yo diría que nosotros vivimos la sociedad de la dinerología, porque todo lo que el ser humano hace, lo hace en función de sus necesidades. Y esas necesidades han sido explotadas en base a los recursos económicos que puedan tener. Por eso, la lucha que se da es por los empleos del Estado. No hay ni siquiera programas del gobierno. Y si nosotros vemos, por ejemplo, la publicidad que se han colocado, eso es bastante lamentable a lo que han llevado a este país los estrategas políticos, principalmente la comunicación política. Si ustedes van a la calle, el 90% de la publicidad que se ha colocado solamente se vende la imagen, pero ni siquiera un eslogan. Entonces, ese cambio no es propio de ahora, sino que con la tecnología pues se han introducido mucha estrategia y precisamente pues se explotan de esa manera. Es diferente a lo que sucedía en los tiempos de Juan Bosch, de Peña Gómez, de Balaguer, que había una concepción ideológica y la misma campaña política eran de qué tipo, bueno, de tipo educativo, educaban al ciudadano. Entonces ahora lo que menos le interesa al sistema es que los ciudadanos se eduquen, sean conscientes de lo que van a elegir, y por eso van automáticamente predestinados por la percepción que le han creado las encuestas, que le han creado en cierto modo los medios de comunicación, y después entonces con el estímulo económico que yo creo que en los últimos procesos electorales ha sido alarmante, por la incursión del narcotráfico, en aquel caso en la oposición, y en el caso del oficialismo, en la de 2020, el presupuesto del Estado. Entonces eso hace los procesos electorales bastante complejos. ¿Y qué es lo que está sucediendo con determinar si se puede ganar las elecciones en una encuesta? Bueno, Oriel decía algo. En América Latina y en el mundo hay una preocupación por la degradación que están teniendo las firmas encuestadoras, aunque todavía siguen aceptando en más de un 90%, eso hay que dejarlo claro, pero hay una desconfianza. ¿Y por qué se da esta desconfianza? Bueno, pues precisamente las encuestas se le hace bastante difícil establecer el nivel de abstención. Y cuando ustedes ven, por ejemplo, lo que dice Galo, lo que dice el Centro Económico del Cibao, lo que dice Asisa, lo que dice Greenberg, la abstención ronda un 10, un 5%, hablan algunas, pero realmente ¿de cuánto ha sido la abstención en los últimos años? Cuando nosotros analizamos del año 1992, el año 1990 al año 2020, la abstención ha pasado de un 82% a un 62% en el año 2016 y a un 55%, por eso los doy los datos, al año 2020. Pero claro, aquí en un contexto especial. Eso es el nivel de atención. Entonces, contra eso es difícil poder predecir en un proceso electoral. En ese sentido, hay que establecer que las estrategias del gobierno pues van en el sentido de crear mucho más percepción, porque un gobierno que gana con un 50 y algo por ciento, pues se le hubiese hecho difícil mantener una percepción si no utiliza los recursos a su favor, los medios que tiene a su favor, los medios de comunicación, lo que yo diría la dinerocensura, que en este caso prima en los medios de comunicación. Y por eso muchas veces, bueno, se vende una figura por encima de todos. Y esa es la figura del presidente de la República. Y si a eso usted le suma entonces con lo que sucede con el sistema de justicia, pues no es para más que
la población tenga una percepción en sentido general de que el actual gobierno pudiera reelegirse en el proceso del 19 de mayo del 2020. Ahora, ¿qué yo pienso de eso? Yo pienso que si el nivel de abstención se mantiene, el gobierno va a ganar con toda la facilidad del mundo. Ahora, si la población acude a votar, porque ahí entonces hay que agregarle algunos datos. Por ejemplo, en el proceso de 2020 hay unos 800.000 votantes que no se movilizaron y que algunos politólogos estiman que eso pudieran venir del ámbito del PLD en ese momento, pero claro está que ya no lo son. Ahora sí se movilizarían, y si lo hacen en la presidencial y no lo hacen en las municipales, uno puede inferir que serían personas que no están de acuerdo con la actual política del gobierno, y quizá eso pudiera significar una segunda vuelta, que es lo más que podría aspirar la oposición en este caso, porque el sistema político dominicano, sobre todo el electoral, está hecho para que quien gobierne tenga las ventajas que tiene el partido político que gobierna en la actualidad. Sí. Me gustaría compartir para que lo puedan tomar en cuenta en el análisis. Bien, vamos a ver entonces ese gráfico que tiene el maestro. Es un sondeo entre los estudiantes míos y los estudiantes y los de Anthony. Entonces, simplemente eso. Sí, pues vamos a ver eso para ya ir después concluyendo. Es un sondeo entre los estudiantes, como dice el maestro, por si no se escuchó. Ese es un sondeo, una encuesta. Una encuesta, sí, hemos pasado una encuesta simple. Vamos a dejar el sondeo. Sí, Y tiene, okay. bueno, la técnica de la encuesta, ¿no? Bueno, entre las preguntas tiene, si las elecciones presidenciales del 2024 fueran hoy, ¿por cuál de estos candidatos votarías? Entonces los candidatos son los que tenemos. Es el primer partido. El partido, bueno, la simpatía del partido, se pregunta cuál es el partido de tu simpatía: PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, PSC y otro. El PRM tiene un 37,6% de la simpatía, el PLD 20,1%, la Fuerza del Pueblo 20,1%, el PRD ni siquiera sale en el gráfico, y otro tiene 21,5%. Entonces, cuando le preguntan por quién votaría si las elecciones fueran hoy, el 39,6% dice que votaría por Luis Abinader, por Abel Martínez un 9,4%, por Leonel Fernández un 26,2%, Miguel Vargas no sale en el gráfico, y no sé todavía, tiene un 14,1%. Ya hay otra pregunta, uno votaré y otro, ¿verdad? Con 6 y 4% respectivamente. Le presentamos algunos escenarios posibles de segunda vuelta, lo leemos. Los escenarios de segunda vuelta. Si se presentase la segunda vuelta, un primer escenario se plantea, ¿no?, entre Luis Abinader y Abel Martínez. Luis Abinader sacaría, según el sondeo, un 43%, Abel Martínez un 24%. No sé, 13 y no votaré 19. En un segundo escenario entre Luis Abinader y Leonel Fernández, Luis Abinader 41%, Leonel Fernández 33%, el resto ya saben cómo está distribuido, ¿no? Entonces hay 41,6 a 33,5. El tercer escenario sería entre Abel Martínez y Leonel Fernández. En ese escenario, Leonel Fernández obtendría 34,9%, Leonel Fernández y Abel Martínez 20,8%. El resto está entre no sé y no votar. Ahora, cuando se le pregunta sobre la percepción que tiene esa misma población sobre quién ganará, que es la pregunta que mueve el tema aquí, entonces en percepción, Luis Abinader tiene un 61,1%, Abel Martínez solo un 6% y Leonel Fernández un 18,8%. No sé todavía, tiene un 14%. Entonces ahí hay, ¿verdad?, la relación de percepción e intención. Bueno, esos datos coinciden con lo que yo precisamente venía diciendo. Entonces, finalmente, ¿qué ha explotado el gobierno para mantener eso?
Dos cosas. La estructura de los partidos. Señores, aquí hay una diferencia. Si al escenario político usted le saca Justicia Social, que sacó 22,000 votos, esa sería la diferencia en este proceso. Porque, aunque saca 22,000 votos, saca más de 43 funcionarios. ¿Y qué significa eso? Que en ese ámbito, los estrategas del gobierno les recomendaron, bueno, para los que se están yendo disgustados del PLD, no se vayan a la fuerza del pueblo. Pues vamos a buscar una tercera alternativa. ¿Y cuál fue esa alternativa? Pues justicia social. Entonces es una estrategia válida, que lo hubiese hecho cualquiera que estuviera en el gobierno. Y después entonces puede explotar los recursos económicos. Y los recursos económicos, pues yo le dije una primera parte, que es lo que sucede con los medios de comunicación, pero también hasta los mismos partidos. Porque cuando en el pasado proceso electoral municipal, entregarle 48 horas antes los recursos a los partidos de oposición, pues es un golpe fuerte, porque usted lo deja prácticamente desarmado de cara al proceso. Por eso ustedes han visto que la oposición en los medios de comunicación pues ha iniciado un proceso ¿de qué? También de creación de percepción de la violación de la institucionalidad por parte del gobierno. Y esa es la estrategia del gobierno, además de lo que sucede con la percepción de los servicios públicos, que es otro de los temas que vende la oposición para contrarrestar el gobierno. En ese sentido, pues, no debe uno decirlo, sino analizar la contradicción que hay en el elector dominicano, porque mientras ese elector dice el 64% el problema con la inseguridad ciudadana, pero que un 61% dice el problema con la inflación, le da también más de un 60% al presidente de la República. Entonces, es difícil en ese proceso uno decir, fulano va a ganar con tal porcentaje. Por eso yo quiero finalizar diciendo que, en base a esos datos que yo le he dado, que si la participación electoral es por encima del 65%, yo creo que hay una posibilidad de una segunda vuelta. ¿Por qué? Pues si analizamos, 2020 votó un 55% de la población en el proceso presidencial. En el 2024 la municipal le vota un 46%. Eso es algo histórico. Pero si a usted en el nivel presidencial usted le suma al 55%, un 10%, haría un 65%. Entonces, en base a ese 65, usted puede decir de 8 millones serían 800,000 votantes, que son los 800,000 votantes que en el año 2020 no se movilizaron por diferentes razones. Y eso, pues entonces podría provocar un escenario de segunda vuelta, que es lo más que podría lograr la oposición en este caso, insisto, por toda esa ventaja que le he dicho y por razones que son naturales. En un escenario de segunda vuelta, ¿qué yo pienso? Bueno, que las razones están dadas para que Leonel Fernández encabece un segundo lugar. Y eso lo podemos analizar en términos de los datos. Y por eso solamente quiero decir esto. Por ejemplo, el partido Fuerza del Pueblo se crea en el año 2020. Sacó en el proceso municipal unos 294,000 votos. Ya para ese mismo año, pero en el proceso presidencial, sacó 365,000 votos. Es decir, es un aumento. Cuando analizamos entonces el PLD, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido lo contrario. El PLD de sacar 1.500.000 votos aproximados en el proceso del 2020, en el pasado proceso electoral ejercieron el voto algo más de 800,000. Eso significa que ha perdido más del 50%. La Fuerza del Pueblo en ese caso aumenta a unos 526,000 y eso representa más de 200,000 votos. O sea que uno va creciendo como es natural y otro va bajando, porque a quien más le cae todo el descalabro moral, institucional, 2004-2016, pues al PLD, y eso es natural. Con el partido de gobierno entonces sucede lo siguiente: el PRM viene de sacar
2 millones, de ganar con 2.200.000 en el proceso del 2020. En las elecciones de febrero de este año movilizaron 1.800.000. Significa que hay 400.000 votantes que de 2020 a 2024 no lograron movilizar. Claro que en ese caso hay un porcentaje que no se moviliza por razones naturales que hay entre el nivel municipal y el nivel presidencial. Pero en ese sentido, ya con esos datos ustedes pueden hacer su estimación de qué pudiera suceder en el país. Lo demás, pues, les toca a ustedes evaluar. Es cuanto. Muchas gracias. Mire, lo siguiente, hice algunas anotaciones. Definitivamente el marketing político se ha impuesto. Y los datos que arrojaron así lo establecen, a pesar de la carestía, ¿verdad? Porque no es que la inflación, lo que pasa es que ha disminuido la velocidad, a pesar de la inflación, a pesar del aumento de la pobreza, del desempleo, a pesar de la inseguridad ciudadana, que lo revelan las encuestas, ¿verdad? Hay un dato contradictorio, como decía Nelson, la valoración del 62 o 64, eso es, lo ha logrado el marketing. La percepción convirtiéndose en realidad, pero ahí hay un problema, que no es la realidad, ¿cierto? Que si la oposición, que yo entiendo no hay oposición, si la oposición asumiera su rol, eso pudiese variar. Los datos de las municipales, el nivel de extensión, las proyecciones que hacía Nelson, yo las comparo. Si aquí vota el 65% y la oposición se dedica, elabora una estrategia de cómo vaya a llevar su gente a las urnas a echar el voto. ¿Cómo? Bueno, no sé, pero tendrá que competir con el gobierno. ¿Qué usa el gobierno? Y digo que tendrá que competir con el gobierno porque ya no tiene tiempo para hacerlo de otra manera. ¿Cuál sería la otra manera? Bueno, motivar a la población asumiendo aquellos puntos que son claves, por ejemplo, el problema de la pobreza, de la carestía de los productos de primera necesidad. Por ahí yo veo varias gente de la oposición diciendo, es para adelante que vamos. Yo pusiera ahí, vamos a comer, estoy diciendo así, se puede organizar, comeremos más barato. Usted tendrá seguridad, usted irá a la universidad sin ningún problema en la noche, porque recuerden que se iba a suspender la docencia en la noche en las universidades por un problema de seguridad. Yo pusiera consigna breve ahí en vez de poner ese dato. Entonces, si la oposición hubiese asumido ese discurso en los barrios, no en, ¿cómo es que se dice? En X. O en X. Ok, o en YouTube, algo así. No, en los barrios, en la calle. Hay que utilizar todos los medios. Naturalmente sabemos que está cambiando la dinámica de hacer política, es verdad. Pero todavía aquí, señores, con un nivel de pobreza como el que tenemos, y que ese es el voto mayoritario, no hay libertad de elección. Ese marketing, esa estrategia mercadológica está induciendo ese voto. Entonces pienso que solamente habría segunda vuelta. Estoy de acuerdo con el planteamiento de Nelson. Si el 65% de los votantes, de los que tienen derecho a votar, van a votar, pero la oposición tiene que emplearse a fondo ahí. Y el otro punto que quiero recordar
El gobierno dijo que llevó a su gente a votar. Toda su gente. Toda su gente. Que llevó toda su gente a votar. ¿Qué quiere decir eso? Que si los de ellos votaron, no hay que sumar por ahí. El espacio está en la oposición. Ahora el problema es que quería plantear esa idea, señor. Brevemente. Quedaron unas cosas. Déjame acotar algo. Miren, acotar algo de lo que dice el maestro y concatenar con lo que dice Nelson. Lo que pasa es que la oposición no ha sabido interpretar los anhelos y los intereses que presentan esos números en frío de las encuestas. Cuando la encuesta te dice que la mayor preocupación de las personas es el hambre, o sea, la comida, el que no sé si como a las 12 qué voy a comer en la noche, o si como en la mañana no sé qué voy a comer a las 12, eso requiere una respuesta emocional hacia ese individuo que está pensando en su necesidad básica que todavía no está resuelta. Y lamentablemente la oposición se dejó entrampar, para mí, en 3 elementos. Uno es la disminución moral a través de una persecución inducida por los tribunales, la judicialización de la política, y eso hizo que la oposición se amedrentara y asumiera el propio discurso del marketing del gobierno de que todos allá son malos y todos aquí somos buenos, y los malos entonces tuvieron miedo de salir a la calle porque asumían que eran los malos, sin en la mayoría de las ocasiones tener ni siquiera la intención de ser malos, pero lo asumieron. Otro es que el gobierno astutamente logró dividir la oposición y mantenerla dividida en un debate fruto de lo que yo decía ahorita, que no se dejó atrapar de la posverdad. Ese debate ficticio que no llega al fondo, sino que se mantiene en elementos externos. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo lograron eso? Muy simple. El asesor del gobierno actual fue el asesor de la oposición 15 años. Eso hace que quien está asesorando el gobierno actualmente conozca al dedillo cómo piensa la oposición y articula propuestas en función a dividir esa oposición. Y Sun Tzu lo dijo hace miles de años: divide y vencerás. Es bastante simple el hecho de que si tu adversario está peleando, está dividido, no tiene una cohesión, no lo puede lograr. Por ejemplo, la Alianza Opositora Rescate RD se ha concentrado solamente en anuncios de hotel, pero no hay acciones combinadas, no hay planes combinados, no hay una línea pragmática y organizativa para poder conectar con ese electorado. Y sumándole, como decía el maestro, lamentablemente la clase política dominicana, el marketing y la parafernalia le ha ganado a las ideas y al escuchar la necesidad de la gente para poder dar respuesta concreta. No es la verdad que una persona que está pasando hambre y tú le dices, sigamos para adelante, tú dices, ¿para dónde que vamos? Vamos a matar todito. No es la verdad que si una gente que está pasando hambre, tú le dices, aguanta que falta poco, pues qué más que yo voy a aguantar. O sea, a veces hay una desconexión en cuanto a la forma de cómo hacer la campaña versus la realidad. Y yo soy de los que creo, por ejemplo, y coincido con eso, el gobierno tiene que sobrepasar una barrera, que es la barrera de los 2 millones de votos. 2 millones que no tiene, porque el lunes 19 de las elecciones, en la semanal, el presidente dijo, movilizamos a toda nuestra gente, 1.800.000 personas. Eso te deja dicho a ti que todavía hay una barrera que no ha podido sobrepasar el gobierno y que lo está intentando. Cada día se van dirigentes de la oposición de manera permanente y se articularon varios partidos y movimientos solamente para eso. Cuando analizamos el elemento, por ejemplo, de justicia social, de primero la gente y de los movimientos alternativos, se crearon en 2 meses. Es imposible, no importa el dirigente que sea, que constituya un partido en 2 meses. Ni Juan Bosch lo logró en su momento, que era el líder más grande que ha tenido el país en ese momento. No diga eso, van a decir... Los Peña Gómez, pero bueno. Pero digo Juan Bosch porque fue de los 2 líderes, los 3 líderes, que salió de un partido y formó otro. Sale en el 73 del PRD, pero compite en el 78 con el PLD. O sea, el mismo profesor entendió que en el 74 no podía presentarse. Ah, no, aquí en el periodo pasado en 2 meses se hicieron partidos, constituidos, legalizados y con todo, y ya es un partido.
Pero, ¿qué implica eso? Es para poder drenar desde el caudal de la oposición votos hacia esa línea para poder llegar al gobierno. Pero la oposición está peor, Nelson, en eso coincidimos. Está patinando como una espiral de que no termina de arrancar y no termina de darle respuesta a eso. Si analizamos los elementos de las municipales, por ejemplo, no ganó el gobierno, perdió la oposición. En política a veces eso influye mucho. A veces no te gana el contrario, a veces tú pierdes por los errores que tú cometes. Y el contrario simplemente aprovecha esos errores. Tú tienes casos aquí como Tamboril, que ganó Angelino Hermosén, el actual alcalde, pero su competidor perdió por 100 votos. Pero ahí la oposición fue dividida en 3. Cuando tú sumas los votos de la oposición, gana. Cuando tú revisas a todo el Yaque, por ejemplo, ganó el oficialismo. Pero cuando tú sumas los votos de la oposición, sobrepasa por mucho. Y si analizamos municipio por municipios, en la gran mayoría, ¿cómo? No, que en esa parte te va a abundar igual. Claro, en la gran mayoría, cuando tú analizas, el voto del conglomerado de la oposición vence de manera definitiva el del gobierno. Ahora bien, 10.000 millones de publicidad de manera permanente, todo un despliegue de estrategia política desde el comienzo, te hace generar la percepción, porque mira esa misma encuesta. ¿Qué dice la encuesta que acaban de presentar el profe? De partido a partido, el PRM tiene 37 y el PLD y la Fuerza del Pueblo andan en los 20 y pico, que juntos suman un 40 y pico, casi 50. Pero cuando tú analizas la percepción de quién va a ganar, el presidente te llega a un 60 y pico de %. ¿Pero es por qué? Porque la oposición se dejó coger la narrativa y en política tú no puedes nunca permitir que tu contrario te diga por dónde tú tienes que accionar. Por ejemplo, el tema de los recursos. Y estoy totalmente de acuerdo que el gobierno jugó magistralmente porque la ley de partidos políticos establece una asignación de fondos, pero en la ley de presupuesto ellos introdujeron un artículo que modificaba la ley de partido siendo ilegal porque la ley de partido es orgánica y la ley de presupuesto es una ley simple porque cada año se tiene que someter y modificar. Y el gobierno, como se acuerdan lo que estaban aquí ahorita, yo hablaba de Bukele, que por un truco Bukele pudo haber vuelto a la presidencia. Bueno, por un truco el gobierno dijo, pero tú aprobaste esa ley que modificaba esto. ¿Pero cómo y cuándo? Bueno, hace un año tú la aprobaste, mírala ahí. Y ahora tú no puedes tener esos fondos. ¿Pero a quién es que beneficia que no haya fondos? Al que está en la oposición. ¿Pero qué le ha faltado a la oposición? Que es mi crítica en ese sentido. Tomar los movimientos sociales, tomar las calles, tomar las universidades, retomar los movimientos estudiantiles, retomar los grupos sociales, retomar los grupos intelectuales y académicos que producían opinión, porque no todo está concentrado en los medios tradicionales en el gobierno. Lo que pasa es que la falta de creatividad y la falta de mantenerse en una misma espiral de comodidad ha hecho eso. Por ejemplo, yo le critico a Abel, por ejemplo, que Abel pudo haber sido el candidato, es la innovación, es el que tiene menos tasa de rechazo, es el que tiene mayor nivel de éxito en la administración pública, es el que tiene el mejor perfil en función a los intereses de la sociedad moderna, pero no ha hecho una campaña disruptiva. Y una campaña convencional se enfrenta frente a un gobierno que tiene el mayor presupuesto de la historia, sucumbe ante eso. Pero si hace una campaña disruptiva, como Milei, como la hizo Bukele, como la hizo Lula, que se reinventó, una campaña disruptiva implica que tú digas las cosas a veces crudas, como se tienen que decir, pero que son las que hay que decir. Pero tú te cuidas de no decirla para ser políticamente correcto. Ese famoso concepto de la política americana, el políticamente correcto, te entrampa entonces en un carril que tú no puedes salir. Y el expresidente Fernández entonces, que se mantiene todavía en una política basada en hace 13 y 15 años atrás. Y todavía se mantiene en una espiral de información, en una espiral de forma de hacer política, de hacer campaña, basado en una realidad que ya no es. A pesar de que es el que tiene mayor nivel de experiencia, es el que tiene la mayor tasa de rechazo y es el que tiene menos nicho de crecimiento en función a la realidad electoral. Pero tampoco hace una campaña disruptiva. Y cuando todos jugamos en la misma cancha en materia política, gana el que tiene la mayor cantidad de recursos, gana el que tiene la mayor capacidad de movilización, que en este caso es el gobierno. ¿Se puede cambiar, como dice Nelson? Totalmente de acuerdo, si los niveles de votación aumentan. Pero el gran reto y la gran pregunta entonces de este panel de filosofía sería, ¿cómo hacer, Nelson, que ese nivel de abstencionismo, ese nivel de desinterés, ese nivel de apatía política, se genere la llama, como yo le llamo, del interés dentro de la mente de cada dominicano? En el 20 hubo una ola política, naturalmente que todos sabemos lo que pasó y los eslóganes que se enarbolan los temas. Pero ¿y ahora? ¿Cómo logramos en menos de un mes hacer que vuelva una ola en otro sentido? Bien, bueno, yo quiero brevemente
algunas cosas que se quedaron y que son muy importantes. Yo creo que esta es la parte educativa de este evento. Y fíjense que a nosotros nos hablan de democracia, 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 eso es lo que más escuchamos. Señores, la democracia realmente es una utopía. Lo primero, cuando nosotros nos hablan de democracia, pensamos que es el voto. Democracia no es eso. Esa es la democracia que tenían los griegos, pero ni ellos mismos creían. Porque los griegos decían que cuando la muchedumbre es que elige, entonces se convierte en una oclocracia. Y en ese sentido, bueno, Hipodamo planteaba que las ciudades ideal para aplicar ese sistema debería ser de 10.000 personas. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos en la actualidad incluso de la democracia electoral, eso tampoco existe. Porque yo hablaba ahorita de Donald Trump. Las encuestas aceptaron en esas elecciones. Porque las encuestas decían gana Hillary Clinton y ganó Hillary Clinton por más de 4 millones de votos. 61 a 65 millones. Ahora, ustedes saben que en Estados Unidos hay un sistema indirecto y es el voto electoral. Y fue ahí donde se hizo el trabajo, porque en algunos estados que tienen más votos electorales, pues tú ganas eso te garantiza después el voto electoral. Por eso sale Donald Trump presidente. Pero cuando nosotros analizamos los procesos electorales en Estados Unidos, ¿cuánto era el padrón de votantes en ese año? En Estados Unidos habían 218 millones. Si usted suma 61 y 65, ¿cuántos son? Son como 128. ¿Cuánto representa eso? Menos del 50%. Ese gobierno es la mayoría. Pero después, cuando hablamos de que el 61% que está gobernando es aproximadamente un 29%. Entonces no es tal democracia. Pero usted analiza en América Latina, esa es la realidad en todos los países. Por ejemplo, en el caso de Colombia fue lo más extremo. Por el caso de Colombia, en el año 2014, fue un 46% en el ámbito presidencial. Entonces ya ahí no hay legitimidad. Entonces, yo creo que está bien que se plantearan esos sistemas y es a lo que se debe aspirar. Pues yo creo que debe haber una participación. Si me dijeran a mí a qué usted aspira, a una aristocracia. Pero para eso debería haber una sociedad intelectual consciente. ¿Qué existe en nuestro país? En nuestro país lo más que llegamos a lo que los griegos llamaban una plutocracia, que ya, por eso yo ahorita hablé de dinerología. En ese sentido, un gobierno que en base a los recursos económicos, el sistema financiero sobre todo. Y eso es lo que está ejerciendo. Cuando hablamos, vemos el Banco de Reserva, eso nadie lo ve. Pero aquí el Banco de Reserva ya prácticamente lo que menos es el banco. Por gran parte de esos proyectos que construye el mismo gobierno se construyen a través de instituciones que son subsidiarias del mismo banco. Pero cuando nos vamos al sector privado de esos bancos también sucede eso mismo. Entonces, yo creo que nosotros debemos romper con el sistema que se estableció con la Revolución Francesa, que fue la democracia representativa, y yo creo que debe haber una democracia participativa. Y en eso es muy importante que nosotros los ciudadanos nos eduquemos y entendamos que la democracia no es el voto el día de las elecciones, sino que la democracia es participación del gobierno. Pero la participación no debe ser en función de buscar un empleo. Y con eso es que es difícil romper. Entonces es difícil la oposición darle respuesta a todo eso. Porque tú tienes un Estado que cada vez es más grande y la oposición lo sabe porque tú vas, ¿cuántos años? 16 años. Entonces todo eso que hay en el escenario electoral es complicado de romper. Porque sería romper ¿con qué? Con los intereses del mismo pueblo. Ahora, si nosotros nos educamos, yo creo que por encima de un empleo debe estar un sistema de salud que funcione, debe estar un sistema educativo que funcione, deben los servicios básicos estar cubiertos de toda la población, porque si nosotros seguimos en ese carril, pues vamos a hacer otro Haití, y para allá es que vamos. Entonces, en esa parte vamos a hacer conciencia, y esa conciencia debe ser primero en función del voto,
pero después en función de los procesos de veeduría que deben haber en las instituciones públicas. Porque algo de lo que dijo esta muchacha ahorita, que es verdad, es que esos recursos del Estado son de todos nosotros. El que esté ejerciendo una función pública es un empleado de nosotros. Ustedes cuando están en las aulas conmigo, yo soy empleado y ustedes, porque a la universidad, ¿quién le paga? Es el presupuesto del Estado. Pero si no entendemos eso, pues entonces nos dejamos manipular, y por eso el sector privado, que es lo que más me preocupa de este gobierno, y soy un crítico públicamente, eso está en los medios escritos, porque aquí este gobierno podríamos decir que precisamente es una plutocracia, porque favorece el sector privado sobre el sector público, y por eso los servicios se degradan, porque después viene la mano poderosa del sector privado. Y sectores, por ejemplo, como energía, como el sector agua, eso es complicado. Y ese voto del año del 19 es muy importante. Ustedes están hablando de reforma fiscal, pero eso es lo que se ve ahí. Pero la reforma constitucional, ahí hay unos artículos, por ejemplo, del 14 al 17, que cuando doy constitucional, en eso hago mucho énfasis. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque en eso nosotros tenemos la estructura del país, que es ¿qué? La materia prima, los recursos naturales. Si perdemos eso, perdimos todos. Y si se le entrega al sector privado, pues no hay manera que nosotros nos convirtamos en un Haití. Así que vamos a hacer conciencia, pero eso no se quede con solo ustedes. Ustedes tienen que salir a los barrios también a educar a la gente. Porque si esta sociedad no cambia, no hay otro destino que la catástrofe. Bien, gracias, maestro.